Bienvenidos a los archivos del Ángel de la Noche. Estos son relatos de experiencias paranormales de gente real, como tú y como yo, que no podrás creer. Comenzamos. Les contaré mi experiencia. En un principio esto sucedió en un sueño, que aún después de tanto tiempo no lo he olvidado. En ese sueño mi vecina me comentaba que su hermano vendría de visita, que realizaría una reunión en su honor y yo estaba invitada. La reunión fue de lo más normal, llena de gente que jamás había visto, y cuando ya era de noche, mi vecina se acercó y me pidió acompañarla a despedir a su hermano, a lo cual yo acepté, pero al decir sí, el sueño cambió, y ya no estábamos en la reunión, sino en una iglesia, en la que se realizaba una misa de cuerpo presente. Al terminar, el padre nos invitaba a despedirnos de esa persona. Toda la gente se incorporó y se dirigió hacia mí. No sabía lo que pasaba. Empecé a buscar por todos lados a mi vecina y al girar a mi izquierda pude ver un féretro, casi al lado mío, y a mi vecina llorando desconsoladamente sobre esto, mientras le dirigía unas palabras que no pude entender, pero su cara reflejaba mucho dolor. Al verla en ese estado, puse más atención en la gente que estaba en la iglesia y con pena vi que se trataba de la familia de mi vecino. Me acerqué al féretro y el que se encontraba dentro era su hermano, el mismo de la reunión. En ese momento me desperté muy nerviosa y no entendía el porqué de ese sueño. Una semana después mi vecina llegó a mi casa muy triste y llorando, pidiéndonos a mi madre y a mí acompañarla al velorio y a la misa de cuerpo presente de su hermano, el cual había muerto en un asalto. Yo era un poco escéptica con respecto a las historias de personas que dicen ver a familiares y amigos despedirse de ellos momentos antes o después de su muerte, hasta que lo viví en carne propia. Esto sucedió cuando el papá de mi mejor amiga falleció. Una noche en la que estaba muy cansada, después de una larga jornada de trabajo, me quedé dormida, casi al instante en el que toqué la almohada y empecé a soñar que estaba caminando entre calles y había mucha gente a mi alrededor, como una especie de carnaval, y en ese lugar me encontraba al papá de mi amiga, pero me desconcertó su cara de asombro y tristeza. Yo le pregunté si sabía en qué lugar nos encontrábamos. Él solo volteó a todos lados como asegurándose de que nadie nos escuchaba, y me dijo: yo tampoco sé qué lugar es este, ni a dónde tengo que ir, pero las personas que estaban conmigo hace rato me dijeron que tú podrías ayudarme. Yo me preocupé porque jamás había estado en un sitio así y no sabía a qué ayuda se refería, pero una voz en mi interior me dijo que yo sabía el camino y solo era cuestión de recordarlo sin tener miedo. Empezamos a caminar y observaba cada detalle para ver si alguna calle se me hacía conocida y así poder ubicarme. En ese momento me percaté que había gente que nos estaba siguiendo y no me dieron confianza y se lo informé al papá de mi amiga. Le recomendé que nos escondiéramos. Seguimos caminando, llegamos a un callejón que se me hizo conocido, como si no fuera la primera vez que hubiera estado allí, y en automático supe dónde tenía que tocar. Nos dirigimos a una puerta grande de madera con un tipo de grabado. Toqué y un hombre con un manto blanco abrió la puerta y nos dijo: los estábamos esperando, pasen por favor. En ese lugar había un jardín enorme y hermoso, en el cual había un camino por el que fuimos escoltados. Yo le pregunté a ese hombre si sabía quiénes eran aquellas personas que nos estaban siguiendo, y nos dijo que en su mayoría se trataba de seres que buscaban la luz, y otros eran guardianes que se aseguraban de que nosotros llegáramos aquí sin ningún contratiempo. En ese momento nos detuvimos frente a otra puerta, y al abrirla, lo único que pude ver fue mucha luz blanca, y en el fondo una especie de escaleras. Estábamos a punto de entrar, pero aquel hombre me detuvo antes de entrar y me dijo: tú no tienes permitida la entrada, no es aún tu tiempo, tu misión era ayudarlo a llegar aquí, y ya que lo cumpliste, él es el único que tiene permitido pasar. El papá de mi amiga antes de entrar me tomó de las manos y me encargó a su familia, porque ya había llegado el momento, y que le dijera que los amaba mucho y que siempre los cuidaría. En ese momento me desperté llorando, con una gran presión en el pecho. Tardé algunos minutos en tranquilizarme cuando mi teléfono vibró, y al revisar era una llamada entrante. Al contestar escuché la voz de mi amiga, llorando desconsolada, que me hablaba para avisarme que su papá acababa de fallecer y preguntándome si la podía acompañar. Ese día llegué a mi casa muy cansada de mi trabajo. No había visto a mi novio porque nos habíamos peleado, así que sin demora me fui a mi cuarto a dormir y empecé a soñar
que me encontraba en mi cama y había alguien observándome desde las sombras del cuarto y se acercaba poco a poco a mí. Traté de alejarme y para mi horror no pude moverme. De un momento a otro, ese ser estaba al lado mío y pude verla con total claridad. Mi sorpresa fue enorme al reconocerla. Se trataba de la muerte. Ella, sin hacer alguna expresión de estar hablando, me comunicó mentalmente que no tuviera miedo. Por lo contrario, venía a darme un aviso. Tu novio sufrirá un accidente y corre peligro, pero aún no es su momento, me dijo, mientras me tocaba la pierna derecha. Era tan grande la impresión de verla ahí que no pude entender a qué se refería. Ella, al notar mi confusión, abrió una especie de ventana dimensional, en la cual pude ver a mi novio tener el accidente en el que su carro se volcaba, cerca de una curva en la autopista. La muerte me dijo, la única forma de salvarlo es que reces por él, y lo único que se va a lastimar será este, y señaló la pierna que había estado tocando. Te queda poco tiempo, no lo olvides, solo tú puedes salvarlo. En ese instante me desperté muy asustada y nerviosa, porque recordé que mi novio me había dicho días atrás que iba a ir a provincia. Un escalofrío me recorrió y sin demora empecé a rezar, para que Dios lo protegiera de todo mal. Traté de comunicarme con él, pero no pude, hasta el tercer día, que al llegar a su casa, él me contestó, y lo único que dijo al reconocer mi voz fue, ¿puedes venir a mi casa? Por favor, tengo algo que contarte. Cuando llegué a su casa no podía creer lo que veía. Él tenía la pierna derecha enyesada, a la misma altura en la que la muerte me tocó en el sueño. Le pregunté qué había pasado y me dijo, ¿recuerdas el viaje del que te conté? No iba solo, fui con mi primo. No sé lo que pasó, jamás me había ocurrido. Yo iba manejando y no sé en qué momento me quedé dormido. El carro se volcó. Mi primo salió casi ileso, solo con algunos raspones, y yo con algunos golpes y la pierna lastimada, pero el auto quedó deshecho. El paramédico me dijo que fue un milagro que no sufriéramos daños graves y que alguien en el cielo me protegió. Si tienes algún relato o evidencias en foto o video de experiencias paranormales y quieres compartirla, no dudes en mandarlos a mi correo. Suscríbete, dale manita arriba y activa la campanita para las notificaciones. Y por favor, comparte este video. Sé parte de la familia del Ángel de la Noche y ayuda al crecimiento de esta comunidad con tu apoyo. Muchas gracias. Y recuerda que la noche es la puerta para nuestros miedos.